Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Y tenemos a un invitado que hacía años que no estaba con nosotros, muy conocido, activista social, jurista y un auténtico monstruo de los micrófonos. Aquí está con nosotros Miguel Ángel Jiménez. Hola, buenas Miguel Ángel. Tardes. Buenas tardes, ya me has conseguido la primera sonrisa. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por venir otra vez a nuestros programas, pues es un auténtico placer contar contigo otra vez aquí. Hoy tenemos tres temas. Vamos a comenzar hablando de la situación del PSOE, de ese espectáculo que está dando la candidatura de Susana Díaz. Vamos a continuar comentando a continuación sobre el Brexit. ¿Qué es lo que está pasando con el Brexit? Se ha activado el Brexit y tenemos a los ingleses, la prensa inglesa, de forma casi unánime, se la ve bastante satisfecha de la situación. Prensa progresista, como puede ser The Guardian, o prensa más conservadora, como puede ser el Telegraph. Yo me suelo preocupar de leer, son las dos cabeceras que suelo seguir para enterarme de cómo está la actualidad en el Reino Unido. Evidentemente tengo más simpatías por el primer diario, pero el segundo también me gusta para tomar el pulso de los conservadores británicos y que también para ver las diferencias que hay con la prensa conservadora española, que desde luego son muchas, sobre todo a nivel de profesionalidad. Y por último hablaremos de Cataluña. Tenemos a un Partido Popular que de repente ha pasado de amenazar soterradamente con llevar los tanques a Cataluña a decir que les da 4.200 millones para infraestructuras, en una especie de quiebro mental que casi se parecería a la novela de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque desde luego no se comprende, o a las reacciones de alguien bipolar, porque no se comprende cómo se puede pasar de una cosa a otra. Hablando con amigos catalanes, en general la cosa ha sentado bastante mal, o más bien rematadamente mal, este giro del Partido Popular. Ya veremos cómo reacciona la sociedad catalana a todo esto. Empezamos con el tema del PSOE, espectáculo lamentable, el de Susana Díaz rodeada de todas las viejas momias. Yo no pude, por menos que recordar, el famoso videoclip de Michael Jackson, Thriller, cuando aparecía Michael Jackson bailando rodeado de zombies. Pues esto parecía más o menos lo mismo. Una Susana Díaz, que además viste de rojo muchas veces, pues rodeada de esta gente que se han transformado muchas veces en auténticas momias, caricaturas de sí mismos y con problemas muy graves tanto de espíritu democrático como de corrupción en muchos casos. Empezamos, José Luis, con el tema del PSOE y coméntanos, ¿qué te parece la situación ahora mismo del ex Partido Socialista y ahora partido no se sabe qué? Claro, yo creo que uno de los puntales fundamentales del régimen del 78, uno de los que ha sido uno de los puntales fundamentales del régimen que hemos vivido, está en plena crisis. Y esto es algo bastante evidente. Por un lado tenemos ese sector de gente que ha vivido de la mamandurria pura y dura de los últimos 30 años, que es ese sector de los grandes zombies como Felipe González, Rubalcaba, etcétera, etcétera, que tienen su propia candidata, es la candidata del aparato. Es una candidata que tiene muchos visos de ganar porque al fin y al cabo ese aparato va a sostenerla y al fin y al cabo cuando decimos que la alternativa son los candidatos de las bases, lo cierto es que muy posiblemente, yo no sé hasta qué punto sigue habiendo bases en el PSOE, es algo que habría que plantearse, en el sentido de gente que esté allí pues porque tiene una perspectiva de izquierdas, una perspectiva ideológica o una perspectiva de cambio y que no quiera hacer carrera en el marco de ese partido. La gente que quiere hacer carrera estará cercana al aparato y, por lo tanto, estará cercana a todos esos grandes dinosaurios que han estado jugando a las puertas giratorias, han estado siendo uno de los puntales fundamentales del régimen y, además, lo fueron desde el minuto uno, aceptando una transición pactada con el franquismo que implicaba el olvido de toda la legitimidad democrática previa del Estado español.
Pero una pregunta, José Luis, antes de darle la palabra a Miguel Ángel. eh, ¿Pero en qué piensan estos 5 millones de votantes del PSOE cuando ven esto? Es que yo, francamente, es que no soy capaz de ponerme en el lugar ni en la mente del votante medio del PSOE. Yo no sé si tendrás alguna idea de qué pasa por la cabeza de la gente que les vota. Yo es que creo que votantes del PSOE de distinto tipo. Hay aquel votante que, digamos, sigue viviendo los mundos de Yuppie de la España sin tensiones y sin contradicciones que existía, digamos, en los años 80, en los años 90, sobre todo en los años 90, etcétera, etcétera. Ese votante moderadamente progresista que ve al PSOE como un factor de modernidad y como un factor de estabilidad dentro de un estado del bienestar mínimamente desarrollado, etcétera. Y luego tenemos pues toda una base fundamental de votantes que se fueron convirtiendo en votantes de derecha o de centro derecha en el transcurso de esos 30 años de Partido Socialista. Es decir, yo creo que gran parte del problema del PSOE o de gran parte del problema que va a enfrentar Pedro Sánchez en las próximas primarias es que efectivamente mucha de la base del PSOE ha ido mamando con el transcurso de los años, sobre todo la gente más mayor, ha ido mamando muchas veces ese cambio ideológico, ese giro profundamente antisocial y profundamente derechista que le ha hecho identificarse profundamente con el régimen del 78 y con todos sus elementos simbólicos de sustentación, la monarquía, yo qué sé, el bipartidismo, el hecho de que pretende una política supuestamente moderada, que luego se transforma en una política económica abiertamente liberal, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, ¿tú qué impresión tienes de lo que está pasando en el PSOE? ¿Este Pues es a el ver, principio del fin o es el fin del principio de su renovación? No se sabe muy bien, ¿eh? Bueno, hombre, adelante. sí, sí, la verdad es que bien mirado el tema es apasionante y además podemos calificarlo también de novedoso porque no hace falta decirle a la gente que lo que se está planteando ahora mismo y se ve que está encima de la mesa es una evidente tensión entre lo que ha apuntado José Luis Carretero, entre lo que es el aparato en sí mismo, el que ha mandado siempre en el partido político, el que ha ocupado las instituciones, es un poco lo que ha calificado él de mamandurria, ¿no? Lo que ya sabemos todos los españoles. Y por otro lado, tenemos a Pedro Sánchez, que durante el tiempo que él ha estado al frente del PSOE, pues ha hecho ciertas cosas, ha trabajado en política, ha actuado, y da la sensación, porque así lo vemos ¿no? por los medios de comunicación y lo que se palpa en la sociedad, y es que parece que tiene el apoyo de los afiliados. Claro, cuando uno habla del apoyo de los afiliados del PSOE, que son miles, miles y miles, pues uno piensa y dice, bien, ¿este apoyo se trasladaría ante un hecho de elecciones generales, por ejemplo, con respecto al PSOE, seguiría apoyándolo este tipo de gente, no seguiría apoyándole, cogerían tal enfado en caso de que Pedro Sánchez al final nos salga y castigarían electoralmente hablando al PSOE? Pues ahí tenemos la cuestión. Es decir, es un tema realmente apasionante y, como te digo, novedoso, porque el tema de las primarias no hace mucho tiempo que está poniéndose en el panorama político y yo esta vez no tengo tan claro que sea el aparato el que vaya a ganar. O sea, ¿tú Y ves si no gana, posibilidades? ¿Ves posibilidades de que gane Pedro Sánchez? ¿sabes qué pasa? Que nos hemos acostumbrado tanto los que, bueno, pues los que estamos siguiendo un poco la política en este país, a que ganen siempre los mismos, a que al final el aparato se salga con la suya, que a lo mejor nos parece hasta mentira que pueda pasar una cosa así y se pegue un revolteo y al final los afiliados consigan, en su mayoría de los que están apoyando a Pedro Sánchez, ir como compromisarios al Congreso que va a celebrar el Partido Socialista Obrero Español y lo gane Pedro Sánchez. Ahí va a estar la clave, es decir, a ver cómo se prepara este Congreso, cómo se mueve en principio la cuestión de los representantes, de los 1000 representantes o 1000 y pico que suelen asistir a los grandes congresos de este tipo de los partidos políticos, y el que maneje los compromisarios pues es el que va a ganar, porque llegados el día del Congreso. ¿Que vamos a las primarias?
esto ya es más extenso. Si hacemos elecciones directas, como se supone que va a ser, pues vamos a ver quién vota, quién no vota, pero da la sensación de que de que en unas primarias pudiera ganar Pedro Sánchez. Fíjate lo que os Oye, digo. ¿y qué panorama crees que quedaría si ganara Pedro Sánchez? ¿Crees que seguiría en la misma dinámica que llevó al golpe de Estado que le quitó de la Secretaría General, que fue pues bueno, el inicio de conversaciones con Podemos con miras a formar un gobierno de progreso bueno, recordemos que fue eso lo que pasó, ni más ni menos. En cuanto se enteraron los varones del partido de que tenía esas intenciones, automáticamente se arbitró, vamos, se preparó el golpe de Estado y se le echó a Pedro Sánchez. ¿Tú qué piensas? Pues, ¿Que haría lo mismo? a ver, vamos a ver, yo creo que cuando entren en campaña electoral de las primarias, van a poner encima de la mesa Susana y Pachi López seguramente esta cuestión. Es que yo creo que es la gran cuestión que ellos pueden defender, porque otra cosa es complicado, porque si resulta que las bases del PSOE están cabreadas por cómo se llevó a cabo el tema de aquel famoso Congreso Federal, aquella reunión, perdón, de federal, donde se hizo que cesara Pedro Sánchez, y todo el mundo sabemos que al final lo que pasó fue que lo quitaron del medio y que quedó bastante gente como tocada por esta actuación de la baronía y esta actuación del aparato, pues es apasionante. Como decía antes, vamos a ver, pero en cualquier caso, las resultas yo las veo complicadas. No, no, es que Y entramos a fondo. Es decir, desde si gana Pedro luego. Sánchez, yo no sé qué va a pasar con el aparato. No sé qué va a pasar. Va a seguir hostigando. No se van a ir, por supuesto, van a seguir ahí porque esta gente son los dinosaurios de toda la vida y son los que ocupan el poder y son los que viven de esto y son los que alimentan a su familia a base de los cargos que tienen en política, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta gente va a seguir teniendo el poder que tienen. Pero claro, se va a producir un enfrentamiento ya serio y mucho más importante que hasta ahora, yo creo, porque si se hace con las riendas Pedro Sánchez y su gente, pues chico, habrá que depurar, ¿no? Habrá que cambiar candidatos a las autonomías, porque ya no cuentan con su apoyo, Es, habrá que cambiar varios candidatos también a todo tipo de instituciones, es que, porque ya tendrán que es ser que, es gente de que, Pedro es que, Sánchez. es que yo creo que la cosa es bastante más gorda, Miguel Ángel, porque es que si Pedro Sánchez sigue insistiendo en esa vía de pactos con Podemos, que nos podemos encontrar ante una moción de censura al Partido Popular, ¿eh? Sí, sí, ahí se llega. Yo lo que no sé es si Pedro Sánchez va a ser capaz de dar ese paso. Yo desde luego lo pongo en duda, ¿eh? Y no creo que en la campaña electoral de las primarias él sea capaz de vender esta cuestión así de clara. Yo creo que lo que va a vender es lo que todo el mundo imaginamos, que efectivamente lo está haciendo ya, que es un poco la lucha de lo que es la base de un partido político, las bases, las estructuras primarias, los afiliados, simpatizantes, etcétera, etcétera, contra el aparato del partido, contra los dinosaurios y la baronía y la gente que está dominando las instituciones que ha conseguido conquistar el Partido Socialista Obrero Español. Así va a plantear, yo creo, el tema de la campaña frente a Susana Díaz, bueno, que efectivamente le va a atacar diciendo que ojo, que el PSOE puede tomar un giro de izquierda radical, uniéndose con Podemos, llegando a acuerdos con este partido político, etcétera, 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 y al final vamos a ver qué pesa más. José Luis, sobre este último tema que hemos empezado a tratar, la posibilidad de que gane Pedro Sánchez, yo no sé qué probabilidades ves de que esto sea así y si fuera así, si crees que eso puede cambiar el panorama político. Sí puede cambiar el panorama político porque al fin y al cabo yo creo que Pedro Sánchez en un momento determinado puede adoptar dos posiciones en el caso de que gane. Una es adaptarse a la propia dinámica establecida por el aparato, diciendo, bueno, estoy yo de jefe, pero al fin y al cabo voy a seguir la misma política que se llevaba antes y por lo tanto mantener una cierta placidez en el funcionamiento del socialismo español y procurar no romperlo, lo cual le mantendría en la oposición sin edie y probablemente continuaría el proceso de degradación del Partido Socialista. Otra alternativa, precisamente la que planteaba Miguel Ángel, es decir, esa alternativa
de decir, bueno, cabe la posibilidad de hacer una moción de censura y con una cierta inteligencia se puede vender también que eso implica, en primer lugar, algo que quiere gran parte de la ciudadanía, que es desalojar a Mariano Rajoy, que es algo que también quieren gran parte de los votantes socialistas. Al fin y al cabo la gente vota al PSOE porque no quiere que esté el PP, y planteándolo con una cierta inteligencia y una cierta capacidad de maniobra, decir que al fin y al cabo lo que está haciendo es reeditar aquel pacto que ofreció en la primera de las legislaturas en que estuvo Podemos en el Parlamento, es decir, un pacto por un lado con Ciudadanos y por el otro lado con Podemos, el que no necesariamente ambos partidos tienen que estar representados en el gobierno, o si lo tienen que estar, no tienen por qué estar necesariamente tampoco en ministerios de importancia esencial. Yo creo que ahora, en estos momentos, y dada la visión que se genera después del nuevo éxito del Partido Popular en las últimas elecciones, y también la que se genera después del hecho de que el Partido Popular no baja en las últimas encuestas de una manera sustancial, sino que sigue manteniendo esa posibilidad de mantenerse en un arco cercano a la mayoría absoluta y de poder apoyarse en la muleta representada por Ciudadanos y por los nacionalistas de derechas. Yo creo que es una alternativa que se le puede vender bien a gran parte de la población española, incluso a los propios votantes del PSOE. Es decir, esa posibilidad de moción de censura, gobierno, no digamos progresista, pero sí digamos al menos de regeneración, ¿no? Y sería una posibilidad que además pondría muy contra las cuerdas a la actual dirigencia de Podemos. Es decir, se tendría que ver en una situación en la que tendría que aceptar ese tipo de pactos, incluso llegando a acuerdos o negociaciones a la baja en relación a sus primeras exigencias, porque la alternativa final sería verse de nuevo convertida en el culpable de la imposibilidad de echar a Rajoy del gobierno. Yo creo que no es mala idea seguir esa dinámica. El problema fundamental de todo esto es hasta qué punto efectivamente existen posibilidades de que Pedro Sánchez gane las primarias en el Partido Socialista y de que luego sus puntos de vista ganen también el Congreso, que es otro elemento esencial. Y que yo creo que ahí está donde la discusión fundamental está en hasta qué punto existe todavía una vitalidad real del Partido Socialista en el marco de la afiliación, en el marco de la base. Es decir, hasta qué punto existen de verdad agrupaciones conformadas por militantes de base, que son personas de izquierda, que quieren hacer cosas o que por lo menos tienen una posición de oposición abierta para el gobierno de Mariano Rajoy. Y si esto sigue existiendo, si lo que existe ya en el Partido Socialista es solamente el aparato y una serie de personas asociadas o buscando su camino de acceder a ese aparato, ¿no? Yo creo que esa es la incógnita fundamental que se verá precisamente en las primarias. Pero claro, la perspectiva de un Pedro Sánchez abriendo ese proceso de moción de censura y de gobierno de regeneración democrática, pues es una perspectiva que introduciría cambios fundamentales en cómo se está gestionando en estos momentos todo el proceso de enfrentamiento de la crisis por parte del capital español. No es que se fuera a hacer una política ni tan siquiera de izquierdas, pero probablemente habría determinadas medidas austeritarias que se verían frenadas o habría algunas medidas represivas como ley Mordaza, etcétera, que pudieran verse frenadas. Otra cosa es que... José Luis, ¿y una pérdida de control del Partido Socialista por parte de este capital? ¿Tú lo ves posible? No, yo no lo veo posible. Yo creo que fundamentalmente sería una baza que puede jugar el capital para introducir una variación sobre el mismo tema sin perder el control directo de la situación. Yo creo que Pedro Sánchez es una gran baza para el capital, en el sentido de que sí, es una alternativa a Podemos real, factible, que se puede sustentar en un momento determinado precisamente para hacer el cambio sin hacer el cambio. Sí, quizás en esto último que estáis hablando se produce también otra cuestión, y es que ahora habría que mirar un poco también desde el punto de vista de Podemos. Es decir, a Podemos, ¿qué le convendría? ¿Hacer fuerte a Pedro Sánchez para que poco a poco el PSOE se vaya reconstruyendo nuevamente, captando afiliados, que claro, ¿de dónde los va a captar? Pues digo, perdón, afiliados, no, simpatizantes, ¿no? Mejor dicho, votantes, en definitiva, que da la sensación de que de este trasvase que se ha ido a Podemos de parte de los votantes del PSOE, ¿lo volvería a recuperar? ¿O qué? Es decir, esa tesitura que va a tener Podemos también es importante de destacar. Por eso os digo que
Es rabioso el tema de que, por ejemplo, que salga Pedro Sánchez, tiene que controlar al mismo tiempo al aparato que ya existe, que va a tener bastante tensión, yo creo, con respecto a estos. Si es que quiere cambiarles el puesto, por ejemplo, tenéis los varones de Extremadura, de Castilla-La Mancha, que están presidiendo las regiones, e incluso la de Susana, ¿no? La de Andalucía, que son varones que están claramente con Susana Díaz. ¿Cómo manejaría Pedro Sánchez esta situación? Si los quiere desplazar por personas de su confianza, habría tensiones importantes en cada una de esas regiones, porque la gente está ya muy acoplada a sus dirigentes, los conocen de mucho tiempo ya, y a ver qué pasa y cómo maneja todo esto. Y claro, no te digo ya de manejar a Felipe González, a Alfonso Guerra, Zapatero, Rubalcaba y todos estos dinosaurios que ni comen ni dejan, ya da la sensación que tenemos todo el mundo de que su tiempo ya se les pasó en política, pero que como vemos todos los días, pues a Felipe González, a Zapatero, siguen metiendo R que R, y es que además nos da la sensación de que quieren demostrar a toda costa de que ellos son los que mandan aquí en el PSOE, es decir, que de que no los que mandan aquí en el PSOE, sino que el PSOE es suyo. O sea, yo la sensación que me llevo cuando veo a estas personas es que claramente defienden al partido frente a Pedro Sánchez, por ejemplo, como si fuera suyo. Como diciendo, mira, tú eres un intruso, aquí te hemos permitido a ti que seas secretario este tiempo, ahora ya ha pasado tu oportunidad y ahora déjanos a los de siempre porque este partido es nuestro. Y entonces cambiar la mentalidad de esas personas va a costar mucho trabajo. Por otro lado, volviendo al tema de Podemos, una hipotética moción de censura haría presidente del gobierno a Pedro Sánchez, que efectivamente yo creo que el capital tampoco lo vería mal, pero ahí yo creo que el desgaste vendría por parte de los apoyos de Podemos. Y si no le apoya para la moción de censura y para el nombramiento de cargos, desde luego sí. Pero el tema está luego en la política continuista, es decir, a ver cómo nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas que no conviene al capital, que el PSOE no va a poder hacerlas y que Podemos se va a enfadar. Es decir, da la sensación de que al mismo tiempo esto sería algo ingobernable, ¿no? Sería complicado, con lo cual, por efecto rebote, volveríamos a tener unas hipotéticas elecciones incluso adelantadas. ¿Has visto las encuestas, Miguel Ángel? Donde el PP se volvería a reforzar y a lo mejor hasta sacaría mayoría absoluta. No, bueno, las encuestas yo las que he visto como promedio dan unos resultados que son prácticamente calcados de las últimas, ¿eh? Sí, pero esto en estos momentos, Sí. después de una hipotética moción de censura, sí. Vamos a ver qué pasa. Sí, ¿sabes? claro, que las cosas podrían cambiar, sí. Yo ahí estoy contigo. Yo me estaba pero ten en cuenta que también ante un posible pacto entre el PSOE y Podemos, yo no descarto que hubiera una movilización masiva de la izquierda que no suele votar, ¿eh? Que recordemos que la parte abstencionista de la sociedad, la mayor parte es de izquierdas. Pero ahí hay un problema también, porque ese pacto incluye necesariamente también a Ciudadanos, es decir, PSOE y Podemos solos tampoco pueden generar una mayoría suficiente en el Parlamento. En las ahora no, pero con unas nuevas elecciones tal vez sí, ¿eh? Si se moviliza la izquierda, si no se moviliza ni hablar. Claro, el tema de Ciudadanos es otra historia. Ya sabemos todo el mundo quiénes son y un poco ahí, si tuviesen que meterlo en un hipotético acuerdo tripartito, es evidente que sería el freno natural de ese acuerdo tripartito y no se podrían poner de acuerdo en políticas importantes, claro. Vamos, ni mucho menos. No, Ciudadanos tiene unas hipotecas que es imposible, o sea, no puede, hay determinadas cosas por las que no puede pasar de ninguna de las maneras, con lo cual pues estaría bloqueado cualquier cambio mínimamente significativo, ¿eh? Pero yo no sé hasta qué punto parte de la dirigencia del PSOE, incluso del PSOE de Pedro Sánchez, estaría encantada con esa perspectiva, es decir, poder decir en un momento determinado no podemos, esto no lo podemos hacer porque estos señores, si no, no nos votan. Es decir, yo creo que lo que permitiría todo esto es desplazar las contradicciones hacia Podemos. Es decir, desplazarles la contradicción fundamental que decía Miguel Ángel antes de reforzar o no reforzar al PSOE y al mismo tiempo de pagar o no pagar el peaje de ser los culpables de que siga gobernando el PP. Sí, así es. Que lo pagaran ya, en las segundas elecciones.
Claro. recordemos. Y la salida es que, si pensáis un poco, que sois buenos pensadores, os dais cuenta ya que ahora mismo la salida de cara al Partido Socialista Obrero Español no es buena. O sea, ni por un lado ni por otro. A ver, entendiéndose por buena a nivel interno la de problemas que les van a caer. Si gana Pedro Sánchez, imaginaros, lo que hemos comentado anteriormente. Pero es que si gana el aparato, si gana Susana Díaz, yo es que creo que va a seguir el chorreo de votos a la baja. Algunos se irán a Podemos nuevamente y una gran mayoría se irá a la abstención, me imagino yo. Es decir, es que la salida del Partido Socialista Obrero Español, a partir de ya, es regular. No sé si vosotros veis otra perspectiva, pero a mí no se me ocurre. No. Francamente, la situación política está complicadísima. Por una parte, tenemos una recuperación económica que ha hecho que mucha gente, que eran simplemente votos descontentos, que se habían movilizado hacia un voto de protesta por la pésima situación a la que no se le veía salida, pues ahora mismo se han vuelto a la abstención o han vuelto a votar a los partidos tradicionales. Y por otro lado, pues tenemos una masa que es más o menos un tercio de la población que sigue estando fatal, pero fatal, y que no le ha llegado la recuperación de ninguna de las maneras. Y que, bueno, a mí me parece tremenda la situación de bloqueo político que hay ahora mismo en España y sin salida, sin salida, a no ser que pase algún shock en la eurozona o alguna crisis financiera grande, esto no se va a desbloquear. Yo creo que la salida pasa por la recuperación de las calles, es decir, básicamente esto no va a tener salida si no se agudizan las contradicciones, no ya a Podemos, sino al conjunto de la clase política. Pero para que se movilice la gente tiene que ser más palpable el fracaso del régimen del 78. Es que ahora mismo, con la inyección masiva de dinero que está viniendo de Europa a través del Banco Central Europeo, pues esto es que se está calmando mucho. Yo creo que es que yo no veo a la gente de forma masiva en las calles mientras no deje de venir esa especie de soborno desde Europa. Sí. Bueno, hay una serie de condiciones que también son, o sea, hemos visto la manifestación del 8 de marzo recientemente, ha sido una manifestación enormemente masiva, parece mentira que los medios de comunicación oficiales no hayan dado noticia prácticamente de ella, y fue una manifestación que yo creo que llegó a tener, no sé si cuántos cientos de miles de personas en Madrid. Hemos visto también manifestaciones incluso más corporativas como la de la huelga de enseñanza, que ha subido mucho en participación con respecto a las anteriores, o como las últimas manifestaciones la última manifestación de las marchas de la dignidad, que también ha sido superior, aun manteniéndose dentro de un registro moderado de lo anterior. Yo creo que también hay que tener presente que incluso la propia recuperación puede actuar como una espoleta de la movilización, sobre todo de la movilización obrera, en el sentido de que si hay recuperación, si se ve que hay recuperación, pero esa recuperación no se drena hacia abajo de ninguna de las maneras, que es lo que está pasando, pues también eso actúa como un acicate para la movilización de determinados sectores. Bueno, José Luis, es cierto que está incidiendo la recuperación de forma desproporcionada en las clases altas. O sea, yo eso no te lo niego porque eso es una evidencia. Pero también es cierto que aunque trabajos pésimos, horrorosos, pero está encontrando también mucha gente esos trabajos repito, de pésima calidad, pero los está encontrando. Y yo creo que eso está aliviando mucho las tensiones. Pero, ten en cuenta que se han creado ya aproximadamente 1 millón, si no me equivoco, 1.200.000 o 1.300.000 empleos, de los 3 millones y pico que se perdieron. Ya, lo que pasa es que, a ver, si realmente el conteo de los trabajadores se está haciendo como yo estoy leyendo por ahí en diferentes medios de todo tipo, pues esto no tiene nada que ver con el conteo que se hacía hace 14 o 15 años. Bueno, pero... Si me corrijo, me equivocas. Porque pero es que trabajadores de alta en la seguridad social, eso es innegable que hay más. O sea, eso es una cosa evidente. Corrígeme, porque de esto sabes tú mucho más que yo. A ver, yo he leído por ahí que últimamente se está contando incluso los trabajos a tiempo parcial como una unidad de empleo. Y antes, en las altas. Por ejemplo, eran 2 contratos. Imagínate un ejemplo que pongo para que todo el mundo lo entienda rápido. Un contrato de 4 horas ahora se cuenta como uno. Y antes tendrías que contar como 2 contratos a tiempo parcial de 4 horas. Es que hay diferentes estadísticas, Miguel Ángel. O sea, tenemos
las estadísticas que te cuentan cada empleo como una unidad, que son las altas en la seguridad social, los trabajadores de alta, que aunque trabajes una hora o a las semanas, estás de alta. Bueno, una hora no se puede, creo que el mínimo son 8, creo que José Luis de eso sabe más. No, una hora sí se puede. Sí se puede. Contrato eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial se puede hacer perfectamente. Pues trabajes lo que trabajes, estás. Y luego hay la estadística que saca la Contabilidad Nacional, que es empleo equivalente a tiempo completo, que yo me estoy refiriendo más bien, cuando hablo de que ha habido recuperación en el empleo, a esa. Tú ten en cuenta que hemos pasado de un mínimo en 2013 de 17.862.000 empleos, que fíjate, desde 21.300.000 que había antes de la crisis, pues hemos pasado a 19.090.000. Es decir, que se han creado eso, más o menos de empleos equivalentes a tiempo completo, 1.230.000, una cosa así. Ya a estas alturas del 2017, pues ya debemos andar un poquito por encima del 1.300.000. Que bueno, que frente a 3 millones prácticamente 450.000 empleos que se perdieron, pues claro, es muy poco, pero algo se nota, evidentemente. Que repito, trabajos malísimos en el sector servicio, muchos a tiempo parcial, todo lo que quieras. Pero claro, por lo menos para mucha gente, pues es una pequeña luz a una situación que en muchos casos era ya desesperada. Y no digo que esto sea mérito del gobierno, que es mérito del maná que viene del Banco Central Europeo, pero bueno. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa también, que es que la gente que se ha movilizado desde el año 2011 para acá no ha sido generalmente, salvo quizá la gente más vinculada al tema de los desahucios, la gente que estaba en peor situación. Es decir, la gente que se ha movilizado ha sido una clase media en proceso de precarización y clase trabajadora también en proceso de descomposición. Es decir, que al fin y al cabo no son necesariamente los sectores en exclusión social los que se movilizan en el tipo de movilizaciones que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es decir, una explosión social siempre sería factible y posible y sería el tipo de movilización que normalmente va a realizar una gran masa de excluidos. Pero, sin embargo, el tipo de movilizaciones del tipo del 15M, etcétera, estaban más vinculadas con una clase media que veía peligrar su condición de tal. Entonces, al fin y al cabo, el hecho de que esa misma clase media que se ha visto precarizada, que se ha visto empujada a tener esos contratos a tiempo parcial, a tener trabajos por el salario mínimo, etcétera, etcétera, vea ahora que hay una cierta recuperación o que puede haber una cierta recuperación y que, sin embargo, esos salarios no suben, es también un acicate posible para la pues ojalá tengas razón, José Luis. Yo no sé, a ver, yo conocí perfectamente también al 15M. Efectivamente había clase social media bastante metida ahí, pero había mucha gente, mucho joven de verdad en las asambleas y demás que no tenían trabajo, montones de universitarios y demás que se veía claramente que no tenían trabajo. Y esta gente todavía hay muchos de ellos que no han encontrado trabajo. Y el que ha encontrado, como bien apuntas tú, Juan Carlos, ha sido en el sector de la hostelería, que es de lo poquito que está tirando aquí. Porque efectivamente se está arreglando un poco la economía, pero en plan burbuja, deuda pública, Banco Central Europeo, maná que viene de Europa. Es decir, otra historia, ¿no? Entonces, la realidad es que la economía está como está, que más o menos lo sabemos, pero a dónde iba con este comentario que estoy haciendo, y es que sí que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que ahora mismo yo veo más difícil la movilización social que, por ejemplo, que en 2011, cuando surgió todo el tema de democracia real ya y el tema del 15M, porque en aquel momento fue una cuestión casi desconocida, alentó mucho las ilusiones de las personas. Y como después hemos visto cómo se ha ido desarrollando desde aquella explosión inicial todo, pues te aseguro que hay mucha gente que, como yo, nos hemos acomodado, nos hemos medio enfadado con que esto haya seguido como ha seguido, que nadie más haya salido a demostrar las cosas en la calle. Fijaros que Podemos, por ejemplo, que está intentando otra vez de movilizar las calles, pero yo todavía no lo veo. Si a eso le añades efectivamente que
que bueno, que la gente, hay mucha gente que piensa que más vale casi lo que tenemos ahora que no que se vaya todo al garete, porque hay gente que todavía piensa eso. Se supone que cuantas más movilizaciones sociales, más problemas se causan al país, etcétera, 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 sube la prima de riesgo, todo esto que ya sabemos. Y pues me da la sensación de que nos hemos todos un poco como amilanado, nos hemos quedado un poco ahí en el sitio, aunque en el fondo sí que hay una espera a que pase algo, es decir, una como algún tipo de espera a que alguien lance la primera piedra para volver a reivindicar la democracia, a reivindicar otra vez lo que se reivindicó en aquel momento, que estamos en contra de que nos gobiernen los políticos actuales y los banqueros, etcétera, etcétera. Pero aquel fue un momento y ahora da la sensación de que como ya vimos que eso no ha trascendido, no se ha conseguido el objetivo, pues como que la gente ha tirado un poco la toalla y va a costar mucho más trabajo movilizarlas para que salgan, ¿eh? Bueno, perdonad que quiero corregir una cifra, que he dado la cifra de personas totales, no la de empleo equivalente a tiempo completo, pero bueno, que lo que se ha creado es más o menos lo que he comentado, ¿eh? Se ha pasado del mínimo que se dio lo digo para que no me regañe luego algún oyente y con razón, del mínimo que se dio en el cuarto trimestre del 13 de 16.175.000 a 17.511.000 en el cuarto trimestre del 16, ¿eh? Y luego la pérdida el, fue desde un máximo de 20.175.000, es decir, que realmente empleos a tiempo completo se perdieron 4 millones, nada menos, durante la Fíjate. crisis, o sea, una depresión en toda regla porque se perdió el 20% del empleo que había. Bueno, pues si eso no es una depresión, que venga alguien a contárnoslo. Lo que es una depresión. Si queréis vamos pasando al siguiente tema. No, que yo, si queréis, ya siguiendo con el tema nacional, aunque habíamos comentado que íbamos a hablar antes del Brexit, pero mejor yo creo que hablamos ya directamente de Cataluña. Otro de los grandes problemas que es el tema territorial en España. Como comentaba, aquí el Partido Popular ha pasado prácticamente de decir que manda los tanques a decir que mete 4.200 millones en infraestructuras en Cataluña. José Luis, ¿cómo interpretas tú este giro? Vamos, que esto se parece a lo del chiste. Estábamos al borde del abismo y hemos dado un giro de 360 grados. Sí, yo creo que básicamente es una medida populista, nunca mejor dicho, del señor Mariano Rajoy para tratar de acercar a la élite catalana. Al fin y al cabo, él sabe que gran parte de la burguesía catalana que está detrás de la dinámica del procés, lo que quiere realmente es más dinero, ¿no? Es manejar en gran parte los impuestos que se cobran allí y que por lo tanto estaría dispuesta a un nuevo encaje con el Estado español. Lo dijo más también cuando vino a la Universidad Autónoma de Madrid y por lo tanto un nuevo encaje que implicase el manejo de más fondos por parte de esas gentes que precisamente se han destacado por su capacidad de enturbiar ese manejo de fondos. El problema fundamental es que yo no creo que esa estrategia vaya a funcionar así tan simplemente. Es decir, aunque probablemente por parte de sectores de la antigua convergencia habría una buena recepción a la posibilidad de encontrar un encaje que les permitiese pues tener este tipo de regalos de vez en cuando por parte del centro. Yo creo que el movimiento independentista en Cataluña ha sido un movimiento masivo y un movimiento popular masivo y que por lo tanto es muy difícil de que se pueda volver a la gente a sus casas directamente aceptando una cosa como esta. Al fin y al cabo, lo que están poniendo en cuestión desde Cataluña es en la propia estructura territorial heredada del régimen del 78 y aquí es donde eh, está el fundamento democrático que están haciendo valer. Es decir, si la gente lo que quiere es otro tipo de régimen, en definitiva es lo que se está diciendo, lo que se impone necesariamente es un proceso constituyente, ya sea a nivel propiamente catalán, ya sea a nivel de todo el Estado, que abra espacios para soluciones alternativas como pueda ser una solución federal o como pueda ser directamente la solución de la independencia. Pero lo cierto es que vamos a ver muchas maniobras destinadas al enjuague de la situación, es decir, Convergencia, yo creo que a estas alturas ya está un poco asustada de hacia dónde ella misma va y por lo tanto va a buscar la manera de suavizar las cosas y de aceptar este tipo de regalos envenenados por parte del gobierno central para tratar de generar una especie de vuelta a la normalidad. Es al fin y al cabo lo que quiere Rajoy. Está diciendo básicamente
estoy dispuesto a daros pues, lo que me pedís, en cierta manera, en el fundamento último de lo que me pedís, es decir, más manejo de dinero, más posibilidad de mamandurrias, por volver a lo de antes, pero no vamos a hablar para nada de perspectivas como la de la apertura de procesos constituyentes, ni a nivel estatal ni a nivel de Cataluña. ¿Y tú qué te ha parecido a ti este giro del Partido Popular, Miguel Ángel? Bueno, pues lo acaba un poco de apuntar José Luis Carretero. Esto es la política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En política, como en la vida real, sabéis que funcionamos por grupos, dentro de los grupos grupillos y la gente, pues, a la gente nos gusta buscar apoyos. ¿Para qué? Pues para defender nuestras tesis, para intentar compartir con los demás y hacerme fuerte a base de apoyos. Entonces, este tema del dinero que se va a inyectar a Cataluña viene un poco buscando eso. Es decir, voy a fomentarme una serie de apoyos a nivel interno, como puede ser más la clase media, más los empresarios, la gente que tiene más contactos con el resto de España, que vende sus productos y demás, y a ver si generándome grupos dentro de Cataluña de apoyo, pues puedo vender un poco más la idea de lo que es lo nacional allí en Cataluña, aunque ya sabemos todos cómo está. Segunda cuestión, a nivel de como medida populista, pues yo ni siquiera lo veo, honestamente. Es decir, es una cosa que el verlas, si inyectan los 4.200.000 millones, yo imagino que tardarán según como lo hagan, como hablan de infraestructuras y tal, estas cosas luego suelen tardar su tiempo en verse y en notarse. Y da la sensación por la premura que se ve de los movimientos nacionalistas, catalanistas, que la cosa la quieren antes. Basta decir que están presionando día tras día con el tema de que quieren hacer el referéndum en Cataluña antes de que acabe 2017. Entonces, si hacemos una inyección de dinero en infraestructuras y resulta que vamos a empezar a ver las consecuencias de esta inversión de aquí a 3, 4, 5 años, pues yo creo que no da tiempo. Es decir, yo lo veo más como un gesto de atracción, como un gesto que efectivamente está pidiendo apoyo el gobierno dentro de Cataluña, porque la tesitura que tenemos encima de la mesa, si siguen R que R con el tema del referéndum, pues no hace falta decirlo que es un poco complicada. Ya hemos visto los pulsos últimos con el tema de los juicios que se han hecho a algunos dirigentes de Cataluña, y entonces ahora mismo están las espadas muy en alto porque da la sensación de que unos van en serio, pero los otros también. Entonces, ¿qué salida cabe aquí? Pues en principio no parece muy buena, así a primera vista. Y el tema de entregar dinero, la verdad es que, bueno, pues más o menos, unas veces ha funcionado y otras no, pero más veces sí que no, porque esto del dinero funciona en todas partes. La mamandurria, el patatín, el patatón que hemos apuntado anteriormente y que todo el mundo sabe ya, como se mueve un poco la política de este país, pues funciona. Y esta es la estrategia, es decir, vamos a meter más dinero allí para que lo gestionen ellos, a ver si se callan un poco, se les da alegría esto de que manejan más dinero y se les olvida un poco el tema de la presión social por el tema catalán. Así lo veo yo. No sé si quieres comentar algo más sobre este tema, José Luis, sobre Sí, el que yo tema. creo que básicamente el tema está basado ha sido una especie de olla que se abre o despita de una olla que estaba basado precisamente en el proceso de austeridad en Cataluña que había alcanzado cotas muy fuertes. Es decir, había un desmantelamiento muy fuerte de los servicios públicos, había una situación de aumento de la pobreza, de la exclusión social, había una situación de precarización del trabajo muy fuerte y ese descontento ha sido encauzado en dirección al tema nacional por dos vías distintas. En primer lugar, por una vía, digamos, popular, que nace desde abajo, que es el propio deseo del pueblo catalán y sobre todo de las clases trabajadoras catalanas de tener una cierta capacidad de decidir, ¿no? Y por otro lado también la vía de oportunista de la propia burguesía catalana que en un momento determinado se sube a ese coche popular, precisamente porque pretende encauzarlo y hacer olvidar sus propios pecados austeritarios, es decir, sus propios pecados
de proceso de recortes, de proceso antisocial y de propia corrupción. Entonces, en ese proceso en el corazón del proceso hay toda una esencia contradictoria y de propia lucha de clases. Es decir, hay una serie de gente que está pretendiendo empujar el proceso más allá, y no solo en términos nacionales, sino también en términos sociales. Y hay toda una serie de gente que está queriendo llevar el proceso de una manera controlada y además mantenerla dentro del discurso estrictamente nacional, ¿no? Yo creo que el problema fundamental de todo eso es que el sector que pretende el cambio social al mismo tiempo que el cambio nacional tiene una fuerza limitada, y obviamente una fuerza muy limitada si entendemos el campo de batalla como el campo de batalla del conjunto del Estado. Y por lo tanto su pretensión de poner en marcha un proceso constituyente a nivel catalán que abra espacios para un nuevo tipo de forma de convivencia más social, más apertura, de mayor apertura democrática, etcétera, va a encontrar muchos límites. Y esos límites fundamentales van a venir por esa vía, es decir, porque al fin y al cabo esa burguesía catalana sea más hábil y más capaz de llegar a acuerdos con la burguesía española de lo que está siendo capaz el propio proletariado catalán o las propias fuerzas de la izquierda alternativa catalana de llegar a acuerdos con otras fuerzas de la izquierda alternativa del conjunto del Estado. Yo, desde luego, yo para mí tengo completamente descartado el tema de una nueva realidad constituyente en Cataluña. Y no es que yo sea de un bando, de otro, no. O sea, pero es que honestamente me he puesto a pensarlo muchas veces y en el contexto actual no lo veo. Tendría que pasar algo un poco más en el sentido de lo que has apuntado tú. Tendría que venir una hecatombe de algún tipo a nivel europeo o algo que hiciese que de alguna manera pues se aprovechase, como se ha hecho históricamente, ¿no? Se aprovechase cualquier cuestión trascendental, importante, para yo, pues bueno, barrer el asco a mi sardina y aprovecharme de este momento que está un poco la cosa destartalada y sacar mi proceso constituyente adelante. Pero tal como están las cosas ahora mismo en España y en Europa, yo no veo ahora mismo que se pueda llevar un proceso constituyente bajo ningún concepto, con o sin referéndum. Y vamos, y el referéndum tampoco lo veo, es que no creo que sean capaces de ponerlo en marcha, os lo digo como lo siento, porque si al final el gobierno no cede y sigue prohibiendo el referéndum, pues no se va a hacer. Y si se hace algo testimonial, pues no va a servir tampoco para nada, aunque de cualquier manera un referéndum no va a servir para nada porque no está estipulado en la ley de ningún tipo, pero ya os digo que es que no veo ningún tipo de realidad constituyente que pueda modificar el estatus de Cataluña con respecto a España. Algún tipo de reformas de las autonomías y tal, pues en algún momento llegarán, pero yo qué sé, es que en este momento tampoco las veo, honestamente, no las veo porque la gente está acomodada, aunque hay tensiones políticas. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de la CUP, que claro, ahora mismo entra una inyección de dinero importante, seguirán R que R, que hará Convergencia y Unión, porque a los políticos, como vuelvo a insistir, les encanta manejar el dinero, es lo que más les gusta. O sea, ellos siempre sabéis que pelean por el tema del presupuesto, es lo que les importa. Incluso fijaos lo que voy a decir, incluso más que hacer el bien social, ¿no? O sea, a ellos les gusta manejar el presupuesto. Y chicos, cuando pones dinero encima de la mesa, se vuelve todo el mundo un poco loco, lo quiere manejar, quiere barrer para su casa, y eso tapa mucho, sobre todo eso tapa muchas voces, hablando un poco a nivel vulgar la cuestión, ¿no? Entonces, en este momento, yo desde luego no preveo ningún tipo de referéndum en 2017 bajo ningún concepto. Con lo cual, la salida a la marcha atrás, por ejemplo, del presidente de la Generalitat y demás, pues no sé cuál va a ser y cómo se va a vender. Y José Luis, tú respecto a este cambio, parece que hay un cambio claro por parte del Partido Popular en cuanto a lo de apretar la mano con el gasto, o por lo menos eso me está pareciendo a mí. ¿Cómo se van a tomar esto en Europa? Este tipo de, no sé, es que yo creo que esa es otra, o en Europa ya les da igual el tema. Directamente pasan, ya tienen tantos problemas que les da igual. Hombre, pues yo creo que se lo tomarán en un medio plazo, es decir, que no se lo tomarán de manera inmediata. Lo que irán es haciendo las cuentas del déficit todos los años, y llegará un momento en que plantearán la posibilidad de un rescate de algún tipo, la posibilidad de una intervención económica, etcétera, etcétera. Pero obviamente ahora tienen muchas cosas encima de la mesa. Nos están queriendo vender también que vamos a pertenecer a la primera velocidad europea.
Y yo creo que está un poco ahí la dinámica, es decir, ellos saben que en el Estado español en estos momentos todo está cogido con alfileres, por las distintas cosas que hemos ido diciendo, por el tema de que el propio gobierno de Rajoy no es un gobierno por mayoría absoluta, por el tema de que Cataluña está firmando esa especificidad o esa posibilidad de romper con el régimen. Existen toda una serie de contradicciones y de conflictos que hacen que esto se tenga que manejar con un cierto cuidado. Es una bomba que tiene muchos cables y que hay que manejar con un cierto cuidado a nivel inmediato, pero claro, si las cosas se siguen poniendo mal, tanto para la Unión Europea como en el marco español, llegará un momento en que alguien tendrá que pagar la factura, ¿no? Y en ese sentido volverán todo ese tipo de procesos de los hombres de negro viniendo a España y diciendo, bueno, a lo mejor tiene que intervenir el FMI y a lo mejor tiene que intervenir el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Yo creo que el fantasma de la Troika va a seguir ahí, va a seguir apretando, va a seguir pidiendo medidas de austeridad, pero que al mismo tiempo le van a permitir a Mariano Rajoy hacer algún tipo de maniobra que les permita momentáneamente mantener el control. No sé si quieres comentar algo sobre esto antes de pasar a hablar del Brexit, Miguel Ángel. No, pues precisamente, si quieres, lo enlazamos. Claro. Vamos a ver, el Brexit es algo que llamó bastante la atención el día que salió. Fue un poco sorpresivo para la inmensa mayoría de las personas y desde luego para mí va a ser un antes y un después en la Unión Europea. Yo tengo mi opinión clara. Es decir, esto no... Este tema es complicado. O sea, el Brexit ha levantado una cuestión en Europa muy muy importante, que va a llegar efectivamente pues a llevar a la Europa de las dos velocidades o las tres velocidades. Se va al final a modificar bastantes leyes de la Unión Europea. Se va a modificar también, sobre todo, el tema de la inmigración. Yo lo veo porque es una auténtica bomba de relojería y sé que políticamente pues este tema es más apropiado, menos apropiado, pero el Brexit en su inmensa mayoría ha salido por el tema de la inmigración y en Europa yo creo que vamos a fijar lo que os digo, yo creo que va a ir por ahí también un poco Bueno, que, la cuestión. que se ha tomado de cabeza de turco de la pésima situación de las clases populares en el Reino Unido a los inmigrantes, al exceso de inmigrantes, pero que esto yo creo que ha sido muy inteligentemente o muy maquiavélicamente manipulado por los nacionalistas de derechas, especialmente la gente del UKIP o la rama derecha del Partido Conservador. Porque Sí, claro, pero tú ten en cuenta, el culpar a la gente que va a buscarse la vida al Reino Unido de los males de la gente del Reino Unido es que a mí me parece de un nivel que raya lo patético, por no decir otra cosa bastante peor. Además, yo no creo que vaya a haber una limitación tampoco de los flujos migratorios hacia el Reino Unido. Va a haber una limitación de los flujos migratorios europeos. Y sobre todo de la posibilidad de que sean los refugiados de Oriente Medio los que inmigren hacia el Reino Unido. Pero muy probablemente haya una atracción con respecto a un cierto crecimiento económico que se ha empezado a apuntar gracias a la devaluación de la libra. Va a haber una atracción también de inmigrantes de los países de la Commonwealth. Al fin y al cabo no se ha introducido ningún tipo de nuevo mecanismo migratorio que limite la llegada de este tipo de inmigrantes. Yo creo que no es esa la cuestión. Esa es la cuestión que se ha atizado en los medios de comunicación para llamar la atención. Pero al fin y al cabo, la cuestión que late detrás de todo esto es que se está rompiendo uno de los pilares fundamentales del manejo global desde la Segunda Guerra Mundial, que era esa alianza entre los países anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido, con la Europa Occidental, y que le había permitido a la Europa Occidental generar ese espejismo que fue el Estado Social Europeo y el Estado del Bienestar, y que ha sido básicamente la alianza del Occidente centrado en toda una serie de ideas, el liberalismo político, el liberalismo también económico, etcétera, etcétera, centrado en toda una serie de ideas que son el complejo fundamental que ha dirigido el globo en los últimos 50 años, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso es lo que está en crisis y ha entrado en crisis. Que Estados Unidos va a buscar sus nuevas batallas estratégicas y en asociación probablemente con el Reino Unido, que considere un aliado y su más firme aliado como siempre,
pero en sus nuevas batallas estratégicas fundamentalmente con los emergentes y fundamentalmente con Grecia, con China, perdón, y sin embargo Europa va a quedar sumida en una especie de zona de segundo orden que va a estar cada vez más encajonada ante el poderío norteamericano, el poderío ruso y la emergencia de los nuevos poderes emergentes. De todas maneras, a mí Miguel Ángel me hace bastante gracia la postura esta un poco chulesca que han adoptado desde Europa, es decir, que de negociar los acuerdos comerciales mientras se negocia el tema de la separación nada de nada, de que no van a tener unos acuerdos comerciales similares a los que tienen ahora los países miembros de la UE, cuando hay países que están fuera de la UE que los tienen, y que tampoco van a permitir que negocien acuerdos comerciales antes de que se vayan de la Unión Europea con terceros países. No sé, a mí me parece Mira, bastante lamentable, un poco chantajista esto que están haciendo desde Europa. Vamos a ver, sí, pero tú fíjate, yo estuve viviendo un tiempo en Inglaterra, ¿vale? Entonces conocí un poco cómo es el pueblo inglés, la idiosincrasia, cómo se manejan. Y esta gente es muy suya, esta gente son bastante orgullosos. eh, y los ingleses no les ha gustado nunca, por ejemplo, estar por debajo de Alemania y estas cosas. Y no les ha gustado estar sometidos a una justicia europea. Son un poco así, siempre lo han sido por aquello de que son la isla o lo que queréis decirle. Estoy completamente de acuerdo en que el giro se está produciendo otra vez entre Estados Unidos e Inglaterra, que van a hacer acuerdos de todo tipo, pero que es que a Inglaterra le va a dar igual lo que diga la Unión Europea. Da igual que el desenganche tarde 2 años. Es decir, va a hacer, desde mi punto de vista, los acuerdos comerciales con Estados Unidos que venga en gana, al margen de lo que diga la Unión Europea, diga Alemania o diga Francia. Eso me parece. Porque es que lo ha hecho siempre. Y entonces, estas personas, como te digo, por su propia forma de ser, es difícil de ponerle límites. Por lo tanto, la macarrería de Europa con respecto a Inglaterra, pues es eso, es un cabreo campillado. Yo no entiendo cómo no preveían que podría salir el Brexit, porque yo, por ejemplo, estuve 3, 4 meses antes de las elecciones del Brexit, estuve con ellos en un grupo metido, éramos 15 o 16 mil personas, eran todos ingleses, por cierto que la mayoría eran jubilados, era gente que son los que han ganado el Brexit, o sea, en Inglaterra ganó el Brexit por los jubilados, y allí se veía que podía ganar claramente el tema del Brexit. Y lo que se palpaba en última instancia es que a nivel, la política técnica, es decir, que se conocen la conocen 4 ciudadanos que están preparados culturalmente hablando, que se preocupan un poco de seguir la economía, la política y todo esto a nivel profundo, pues de esos no hay tantos. Es decir, allí se vendía mucho más la historia de que, es que fijaros, es que el alcalde de Londres es musulmán, por ejemplo, ¿no? Y eso pues no les estaba bien a la gente. Fijaros qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero es que luego está la política populista, la política llana, que es la que al final te lleva a que cada persona tiene un voto y es la que hace girar las cosas para un lado o para otro. Y allí pasó eso. Allí con el tema de la inmigración, pues el Farage y todos estos empezaron a moverlo y fue el 70% del voto. Ese y el no querer depender de Alemania y de la política ya no solamente de inmigración, sino de la Unión Europea en cuanto a justicia y en cuanto a otra serie de tratamientos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. José Luis, ¿cómo ves tú este tema, estas discrepancias que está empezando a haber ya entre Europa y el Reino Unido respecto a cómo se tiene que hacer esto? Bueno, yo creo que van a presionar los dos por sus propios intereses. En ese sentido, es normal. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto la burocracia europea puede presionar mucho. Hará todo lo que pueda y tratará de todo lo posible de llegar al Reino Unido a su terreno, pero lo cierto es que frente al gran desastre que se anunciaba el Reino Unido una vez que abandonase la Unión Europea o una vez que se anunciase el resultado del Brexit, lo cierto es que la economía británica en los últimos meses ha crecido. No se ha visto ese gran desplome tremendo y catastrófico que se esperaba. Entonces, al fin y al cabo, vamos a ver, porque
El Reino Unido parece que está dispuesto a generar una economía más autocentrada, más laxa, con menos regulaciones, más flexible, pero al mismo tiempo también una economía más independiente de su ligazón fundamental con Europa que ha desarrollado en los últimos tiempos. Es más, en los últimos años, según parece, el nivel de exportaciones del Reino Unido a Europa ha ido descendiendo de una manera bastante acusada. Yo creo que en ese sentido no se trata de quien quiere presionar, sino de quien realmente puede. Y Europa tiene muy malas bazas en estos momentos. Sí, bueno, para que nos hagamos una idea, que yo creo que esto sale poco en la prensa económica especializada, pues sí que sale en alguna página interior, pero desde luego no se le da mucha difusión, pues resulta que el Reino Unido ha acelerado la tasa de crecimiento económico del 1,6 con el que empezó el año hasta el 2% en el final del año 2016. Es decir, que no solo no se ha notado, sino que al revés, parece que hay una cierta aceleración del crecimiento económico que tampoco se ha parecido que se dé en todos los países de Europa, porque en Alemania ha bajado del 1,9 al 1,8, en Francia ha bajado del 1,2, bueno, no, se ha quedado en el 1,2, igual al principio que a final de año. En Italia ha bajado del 1,1 al 1, es decir, que las cosas, bueno, y en España el 3,4 al 3, es decir, que sí, el Reino Unido realmente ha ido mejor que otros sitios de Europa. O sea, que parece que el Brexit, posiblemente por lo que ha dicho José Luis, el debilitamiento de la moneda, pues le ha beneficiado. Sí, o sea, lo que está claro es que da la sensación de que el debilitamiento de la libra ha beneficiado mucho más a Inglaterra que el debilitamiento del euro. Sí. ¿Sabes? Bueno, a España el debilitamiento del euro yo creo que le ha venido bien, bastante bien. Por cierto. Sí, por eso digo, pero es que Inglaterra ha crecido, bueno, España al margen, pero Inglaterra ahora mismo es que está creciendo, como bien has dicho tú, más que Alemania, más que Italia, más que Francia. Sí, efectivamente. Así es, y encima, pues mejorando, ¿no? Eso es. El tema del sector exterior, pues no se ha notado absolutamente nada tampoco con la salida del euro, al revés. Las importaciones han bajado un poco, que ahí ha venido muy bien el que se haya debilitado la libra. Y luego también el petróleo es que está bajo y el Reino Unido hoy día pues sí que es también importador de petróleo, ya no es exportador como era antes. Y luego las exportaciones pues no han ido mal, ¿no? El Reino Unido últimamente pues no le van muy bien las exportaciones, pero en fin, tampoco ha sido un desastre las exportaciones del Reino Unido, que en ese sentido no parece que el debilitamiento de la libra le haya beneficiado gran cosa, ¿no? Pero bueno, el tema es que, en resumidas cuentas, desde Europa se amenazaba con que iba a ser un desastre si alguien se salía y se ha salido y no ha pasado nada. Lo cual, con todas las limitaciones de que el Reino Unido no está en la moneda única, pero desde luego es muy, muy mal ejemplo para estos burócratas que quieren hacer y deshacer de forma muy poco democrática desde Bruselas. Efectivamente. Bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de ir cerrando el programa. Llevamos ya una horita de programa y nos arriesgamos a aburrir a los oyentes. Espero que no. Sí. José Luis. No, yo creo que ya hemos hablado bastante. Pues muchas gracias, José Luis. Y si nos puedes dar unas indicaciones. Yo primero te voy a hacer un poco de publicidad. Y voy a decir que ya tenemos disponible en nuestra web tu último libro, y por supuesto en las librerías, pues en las librerías en las que tenemos distribución, que son bastantes en todas las capitales importantes. Hay varias librerías donde se puede encontrar tu último libro, que es Barriovero, las luchas de un jabalí, una estupenda biografía de una personalidad que fue importante en la primera mitad del siglo XX, español. Era un luchador por la libertad, diputado, una auténtica lástima, desde luego, que fuera uno de los represaliados por el franquismo y que su vida acabara prematuramente debido a que fue fusilado, y desde luego era necesario que alguien hiciera una biografía de Barriovero, y ese has sido tú, José Luis. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que entre en nuestra web o se acerque a una librería y compre el libro. Y ya te doy paso, José Luis, para que nos digas dónde te podemos seguir.
Bueno, pues a mí se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com, se llama Peleando a la Contra. Se me puede seguir también en la revista Transversales, no sé, en la propia página web de Colectivo Burbuja, en el Salto, supongo, que también y en Caos en la Red. Y también en las redes sociales, tanto José L. Carretero en Twitter como José Luis Carretero Miramar en Twitter. A ver, desde luego no se puede negar que te prodigas, ¿eh? Y gracias a que te prodigas tanto, José Luis, porque la verdad es que es un placer leerte. Muchas gracias. Miguel Ángel, si quieres comentar algo más, y si no, pues creo que te podemos seguir en las redes sociales, ¿no? Sí, a partir de una hora ya de tertulia yo creo que la gente no escucha. Incluso algunos un poco antes, pero bueno, no hay que cansar. Bueno, mientras no seamos nosotros los que dejemos de escuchar, pues va bien la cosa. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y gracias también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Por supuesto, quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja y formar parte del proyecto, ya lo sabe, en nuestra web lo puede hacer. Hasta el próximo día.